¿Y cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos que habíamos estado haciendo. Y nos habíamos quedado en la vez pasada hablando acerca de los gigantes que salen en el Génesis. Y es que en el Génesis salen cosas rarísimas. Salen descripciones de bestias marinas gigantes que algunos creen que son, no sé, criaturas misteriosas que Dios creó. Y no, pues eran un montón de dinosaurios y animales muy grandes como la ballena. O incluso se mencionan unicornios. Es fácil creer en un caballo con un cuerno, es posible. También puede referirse a los rinocerontes, es posible. Pero nos habíamos quedado en la parte de los gigantes. Y hemos visto que a lo que se refería era que los hijos de Dios, que eran tipos buenos, que habían descendido de Set y de Adán, que se habían quedado con el buen culto y la buena relación con Dios, se habían corrompido un poco porque vieron medias bonitas a las hijas de los hombres, o sea, los descendientes de Caín, se juntaron con ellos y pues de la mezcla de esos dos salieron gigantes porque los hijos de Set eran enormes, eran grandes, sanos, buenos, inteligentes, y los hijos de Caín estaban corrompidos, enfermos, llenos de plagas y de males. Entonces el resultado fue algo que no estaba tan feo, que no estaba tan mal, que para los hijos de Caín, los del mundo, les parecían gigantes, increíblemente inteligentes y súper guapos y hombres de renombre, pero simplemente es que descendían de gente que no se había corrompido tanto. Y habíamos quedado en la parte que habla acerca del arca y de Dios enojándose con el mundo. Bueno, no enojándose con el mundo, sino arrepintiéndose de haber creado lo que hizo en el mundo, no solo al hombre, sino también a las bestias, a los reptiles, las aves, a todo estaba mal, porque se habían corrompido tanto, en el caso de los animales, se habían dañado física y también mentalmente a tal punto que ya se habían vuelto violentos, nefastos. Y los hombres, todos descendientes de Caín, y que se habían vuelto asesinos, idólatras, mujeriegos, todos los pecados capitales los tenían uno detrás del otro. Entonces habían renunciado al culto de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice en el capítulo 6, versículo 8. Y ahí empezamos con la historia de ese tal Noé, que era nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Y este Noé, dice en el capítulo 6, que es lo que vamos a abarcar hoy, en el capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es lo mismo que se dice de Enoch, solamente que este no se lo llevó Dios. Él fue igual de bueno, simplemente que no se lo llevó Dios porque tenía un plan para él y era un propósito que tenía que hacer en la tierra, con el arca y todo lo demás. Entonces aquí se quedó. Y engendró Noé a tres hijos, Sem, Can y Jafet, que somos hijos de alguno de esos. Todos somos descendientes de alguna de esas camadas o de los tres ya para este entonces. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, pues se repitió el pecado de Caín una y otra vez y eso los hizo cada vez peores. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Quiero que ustedes pongan atención, dice que toda carne, o sea, todas las personas estaban corrompidas. Pero yo quiero que ustedes entiendan, no se refiere a que las personas en un punto X o Y se volvieron malas y que solamente Noé era el único bueno. ¿Por qué? Pues porque Matusalén andaba por ahí predicando, Lamec todavía siguió vivo durante un tiempo. O sea, habían personas que eran, entre comillas, buenas y digamos que esto era como el tema de la iglesia, como una primera iglesia, y ellos estaban en ese culto, servían a Dios, nombraban a Dios. Lo que pasa es que aunque lo hacían, no era de corazón, era más como de dientes para afuera. Era una situación muy parecida a lo que vivimos actualmente. Hay muy poco cristiano que realmente es cristiano. Entonces eso es a lo que se refiere a Dios. El corazón de ellos realmente estaba perverso. Dijo pues Dios en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Ok, eso ya Noé lo sabía, ya Matusalén lo había predicado mucho tiempo, ya todo el mundo sabía acerca de eso, por lo menos los descendientes de Set ya sabían eso desde el tiempo de Enoch, no era algo nuevo, pero lo nuevo es que Dios se le ocurre decirle algo rarísimo y es, hazte un arca de madera de gofer. Ese tipo de madera, quién sabe cuál madera es, pudo haber sido un árbol que ya está extinto, pudo haber sido un ciprés, puede haber sido, en fin. El punto, lo importante aquí es que era de madera. Y ustedes me dirán, ¿qué de importante tiene? Y es un barco, obvio que va a ser de madera. Bueno, no, pues lo pudo haber hecho de metal, lo pudo haber hecho o sea, incluso pudo no haber hecho un arca, pudo haber hecho cualquier otra cosa, pudo haber simplemente dicho, métete en esta casa y ahí no te va a pasar nada mal y Dios lo protege y ya.
porque tenía que ser un arca. O sea, es una caja de madera en donde ellos estaban dentro. ¿Les suena familiar a algo que vamos a leer en capítulos posteriores cuando lleguemos a Moisés? Acerca de una pequeña cajita en la que se guardaban 10 mandamientos adentro. Pues sí, efectivamente. Esto es una referencia a esa arca del pacto que se va a hacer en el tiempo de Moisés. Y la arca del pacto es al mismo tiempo una referencia a algo más grande, que es esconderse en Cristo, que es esconderse en la salvación de Jesús. Entonces era un símbolo. ¿Por qué? Porque ustedes a través de todo lo que van a leer en la Biblia se van a encontrar con un montón de símbolos. Y hay algo que yo siempre digo en las prédicas. A Dios le encantan sus símbolos. A Dios le gustan mucho sus símbolos. Dios explica todo por medio de símbolos. ¿Por qué? Porque el ser humano es medio tonto y no entiende muy bien. Entonces Dios utiliza ejemplitos como cuando usted iba a la escuela y la maestra le dice, aquí hay una manzana y le pegaba en la pizarra un dibujo de manzanita para que entendiera. Bueno, pues lo mismo, como somos muy cerrados de jupa, Dios utiliza esos ejemplos, esos símbolos para enseñarnos. Pero en este caso, hagan de pensar que esa arca era un símbolo de Jesús. O sea, el arca representaba a Jesús. El arca representaba la justificación que da Jesús. El arca representaba la primera iglesia. El arca representaba el arca del pacto donde se guardan los 10 mandamientos. O sea, algo puro dentro de. Y por eso es que tenía que tener una medida exacta. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, o sea, va a tener cubículos para guardar cosas, y la calafatearás, que eso es ponerle brea encima, con brea por dentro y por fuera. Eso es para que tuviera un sello, para que no se le metiera el agua. Y de esta manera la harás. Entonces vienen las medidas. De 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Eso es equivalente a yo decir 137, 150 metros de largo, unos 30, 23 metros de ancho y unos 14 a 20 metros de altura. Más o menos eso es lo que veía el arca. O sea, realmente no era tan grande, era muy grande, o sea, es bastante grande. Si ustedes calculan de la siguiente forma, normalmente una calle de avenida a avenida mide alrededor de unos 100, 200 metros en casi todos los países. Entonces hagan de cuenta que el arca era como que ustedes caminaran de una calle o de una avenida a otra avenida, un poquito más, por ahí andaba. Entonces, y con 14 metros de altura, o sea, estaba bastante grande. Cada uno de los pisos significa que por piso medía aproximadamente unos 5 a 4 metros, por ahí. Dice, y de esta manera la harás, versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. O sea, el arca tenía 3 pisos, solo tenía una única puerta que se cerraba y una única ventana. No es como la ponen en las películas, no era como una casita con techito, no. Era más como una barca que le ponen techo. O sea, que le tapan la parte de arriba. Era más como un submarino que otra cosa. Así se veía el arca más o menos. Y dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne que se halla en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y ahí hay una parte importante. Pongan atención a lo que acaba de decir. Él acaba de decir que va a destruir con un diluvio, o sea, agua que cae del cielo, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. No está incluyendo lo que está en el agua. Ahí no se dice en ningún lado la parte del agua. Pero está incluyendo todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Habiendo dicho eso, esto para Noé fue un shock y para la gente de esa época fue un shock y fue algo raro. Porque recuerden que en el Génesis, cuando empezamos a leer al puro principio, la tierra era regada por una neblina, como yo les había contado que pasaba, todavía pasa hoy en día en algunas zonas de California, que es como una neblinita que nace en la tierra por el cambio de temperatura y humedece todo, como un rocío. Ellos no veían agua caer del cielo. El cielo no, o sea, no llovía en esa época no llovía, no caía agua del cielo. Para ellos era tan ridículo que caiga agua del cielo como para nosotros ahora es ridículo pensar que no cae agua del cielo. Ustedes le dicen a un científico, es que el proceso de condensación en esa época no pasaba, y un científico se va a reír y le va a decir, no, o sea, si hay agua y hay calor, pasa y punto. Pero en esa época no sucedía. De la misma forma que ahora siempre sucede y no podemos imaginarlo de otra forma.
Bueno, entonces era algo muy chocante ir a predicarle a un montón de gente y decirle, vea, se va a venir un montón de agua del cielo y nos va a matar a todos. Era más o menos como que yo les dijera a ustedes en la época actual que, no sé, les voy a predicar que el planeta Tierra se va a doblar en sí mismo y todo se va a aplastar o algo más irracional. Vamos a ser invadidos por malvaviscos gigantes que nos van a destruir a todos. Es como que yo predique eso. ¿Quién me va a creer? ¿Quién en su sano juicio me va a creer eso? No es creíble. Bueno, pues así era en esa época. No era creíble. Pero, que quede claro, Dios no es que los estaba haciendo, poniendo en una circunstancia absolutamente increíble y que no era posible que ellos se tragaran ese cuento. No. ¿Por qué? Porque literal, el Edén seguía ahí. Tenía una espada de fuego que daba vueltas por todos lados y revoloteaba. Habían dos ángeles en la puerta esperando y si alguien intentaba entrar, le volaban la jupa. Ellos podían ver el Edén con el árbol de la vida en el puro centro brillando, todo lindo, y los ríos de agua que salían de ahí. Ellos podían ver todo eso, que era muy diferente a la vida que tenían normalmente. O sea, había una prueba innegable de que existía Dios. No solo eso, había una prueba innegable de que Dios había creado todo. Ellos no dudaban de que existiera un Dios que había creado todo. Lo que pasa es que en su idolatría ellos terminaron adorando animales, ellos terminaron adorando la naturaleza, ellos terminaron adorando una forma extraña de ese Dios, pero no es que dudaban de la existencia de Dios. Lo que dudaban era que cayera agua del cielo, pero tenían pruebas suficientes como para pensar que Dios podía hacer eso. ¿Me entienden? Entonces, dice en el versículo 18 del capítulo 6. Mas estableceré mi pacto contigo. Oigan que habla de un pacto. Entonces es igual a lo que tenemos nosotros actualmente. Aquí se empiezan a hablar de los pactos. Recuerda que el que escribió este libro fue Moisés, que es el mismo que escribió acerca del viejo pacto del que hablaba Jesús en el nuevo pacto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de este pacto, este nuevo pacto y viejo pacto es un enredo que comete la mayoría de las personas, que creen que antes de Jesús había un pacto y después de Jesús había otro pacto. No. Adán y Eva tenían un viejo pacto. Ese viejo pacto era no pequen y nada malo les va a pasar. Después de que mordieron la manzana, ya no podían estar en ese pacto y ninguno de sus descendientes podía estar en ese pacto. En el único pacto en el que podían estar era en el de esconderse en Jesús, ¿sí? Como un Mesías o un Salvador, que en este caso es representado por el arca, es esconderse dentro del arca. Y si ustedes lo piensan, es muy impactante el símbolo. ¿Por qué? Porque igual que nosotros nos escondemos en Jesús, que fue el que pasó por todas sus dolencias y desgracias, se oculta dentro del arca. El arca es la que llevó toda el agua, todo el baldazo, todas las olas, todo el montón de golpes y demás de rocas. El arca fue el que llevó todo eso mientras ellos estaban adentro protegidos. Es un símbolo de Jesús. Entonces, más estableceré mi pacto contigo. ¿Cuál es ese pacto? Dice, entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. O sea, dos de cada especie, macho y hembra. Hasta ahí es lo que la mayoría de la gente conoce. Más adelante se aclara que no era así. Eran siete criaturas de los animales puros. ¿Que cuáles son los animales puros? Bueno, pues viene toda la descripción y Moisés más adelante en sus libros lo explica, en Levítico y demás, cuáles son los animales puros, como por ejemplo la gallina es un animal puro, el becerro, el torito es un animal puro. Animales impuros solo iba a meter macho y hembra, como el cerdo, como el cuervo que es carroñero, como el cocodrilo, esa clase de animales. Y entonces dice, y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie. En el versículo 20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces yo creo que ustedes pongan atención. Metió según su especie bestias, aves y reptiles. ¿De acuerdo? Y comida, que en ellas iban semillas, granos de todo tipo, frutitas de todo tipo, porque ellos no comían carnes. Entonces,
yo creo que ustedes entiendan, porque muchas personas que hablan acerca del Génesis y no lo entienden muy bien esa parte y dicen, ¿cómo todos los animales entraron en el arca? Eso es imposible, todos los animales no van a entrar en el arca. Y tienen razón, todos los animales no pueden entrar en el arca, hay demasiados animales. Pero Dios no metió todos los animales. Dios metió según su especie. Ya habíamos hablado de eso. Cuando Dios crea a los animales, Él los hace según su especie y su género para que se reproduzcan y rellenen la tierra. Entonces Dios creó, para que ustedes me entiendan, Dios creó un felino original. De ese felino original se empezaron a derivar y derivar y derivar, derivar de las mezclas genéticas entre ellos mismos otras criaturas y nació el dientes de sable, nació el león, nació el gatito, nació el tigre, el jaguar, el leopardo, el puma, etcétera. Del can original, si no es que los felinos ya de por sí eran parte de esos canes, nacen todos los perros y variedades de perros y lobos, dingos y demás que hay. Entonces Dios lo que metió fue eso. Dios metió una iguana. No metió a la lagartija, a la iguana, al cocodrilo, no, al lagarto, al caimán. No, no, Dios metió a uno. Dios metió un tipo de tortuga. No metió todas las tortugas que habían en esa época. Por eso es que cuando ustedes ven el registro paleontológico, que esos son los fósiles y las criaturas que habían en la antigüedad, ustedes van a encontrar un montón de especies que ya no hay. Habían un montón. De hecho, en el periodo cámbrico se le llama una explosión cámbrica. ¿Por qué? Porque hay un montón de especies que aparecen de un momento a otro. Y ya vamos a hablar más adelante acerca del diluvio. No lo voy a abarcar todo en este momento, pero de momento yo quiero que ustedes entiendan que en el arca lo que entró fue solamente una selección del animal original, de ese animal que podía derivar en muchos otros animales. O sea, un tipo de mariposa, que de ahí derivan otro montón de animales que hasta son hasta polillas y demás. Un tipo de insecto como los escarabajos, un tipo de ese tipo. No es que metió cucaracha, mariquita, escarabajo de rinoceronte, estercolero. No, no, no. ¿Me entienden? Y noten que no metió ni un solo pez. No hay peces dentro del arca. Yo tengo la hipótesis, yo tengo la teoría, porque en ningún lado se dice qué le pasó a los pececitos. O sea, Dios dice que va a destruir todo lo que esté en el cielo y en la tierra, pero no habla acerca del mar. Obviamente, si fue un diluvio, un montón de peces se murieron, pero yo tengo la teoría de que Dios debajo del arca o alrededor del arca hizo que el agua estuviera más tranquilita del resto del planeta Tierra y así sobrevivieron muchas criaturas que son, no sé, mamíferos acuáticos o peces o medusas, lo que ustedes piensen acerca del mar. Entonces yo creo que así fue como sobrevivieron esas criaturas y Dios las conservó de esa manera porque no lo dice en la Biblia. Así que se pueden quedar con la teoría que yo les digo porque la Biblia no lo dice. Y entonces dice que Noé lo hizo todo conforme a lo que venía escrito. Entonces, para dejar en claro, leo en el capítulo 7 de forma rápida y digo, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en estas generaciones. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ven? Entonces son 7 de los limpios, una sola de los sucios. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida de la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra, no dice del agua, pero sobre la faz de la tierra, a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Entonces, Noé, y esto es estimación porque no es que lo dice aquí, pero es creíble que así sucede porque así también pasó en la antigüedad y cada vez que Dios hace un pueblo de él, Noé debió haber tenido bastante gente ayudándolo a construir esa arca. Aún así tardó 100 años construyendo esa arca, más o menos. Los árboles probablemente eran más duros, más resistentes y demás y costaba más trabajarlos. Pero hubo más gente que ayudó. Lo que pasa es que se fueron yendo o fueron muriendo hasta que al final solamente quedó creyendo en la palabra de lo que dijo Dios Noé, no su familia, porque más adelante en la Biblia dice que si no hubiese sido por la fe de Noé, su familia no sobrevive, o por la fe de Lot, su familia no sobrevive. Entonces, los 3 hijos con sus esposas
y la esposa de Noé sobrevivieron porque Noé los llevaba a punta de palo y diciéndoles, no, o sea, entren, ya estamos metidos en esto, ahora se meten en el arca. Pero si no, solo Noé se hubiera salvado. Entonces, para resumir las cuentas, iba a llover 40 días y 40 noches. No es que iba a pasar lloviendo todo un año, aunque ellos pasaron ahí metidos prácticamente un año. Vamos a leerlo más adelante, no en este momento, pero lo vamos a leer. Y además, las criaturas que metió Dios en el arca, como les dije, no fueron todas. Fueron selectas, los originales, los que iban a derivar otras criaturas necesarias. O sea, Dios agarró una selección de lo más necesario posible para que existiera vida en el planeta Tierra y lo metió en el arca. Pero en la antigüedad habían un montón de criaturas. Habían perezosos gigantes, habían diferentes dinosaurios de todo tipo. Dios lo que hizo fue meter uno que otro reptil, pero no conservó esos reptiles gigantes y enormes que habían en la antigüedad. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, Dios manda a construir un arca para poder sobrevivir acerca del diluvio. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en el diluvio. Pero la parte esencial de todo esto es el simbolismo que tiene el arca. El arca representa a Jesús. El arca es nosotros escondiéndonos dentro de Jesús. Igual que el arca del pacto que tiene los 10 mandamientos adentro, el botecito de maná, el árbol que reverdeció y que vamos a leer cuando lleguemos a los textos de Moisés en el Éxodo. Igual que eso, el arca es un símbolo de Jesús. Igual el arca del pacto, los 10 mandamientos, es un símbolo de Jesús. Es el esconderse. Igual el templo hecho por Moisés y que después fue construido también por Salomón, también es un símbolo de Jesús. Representa donde usted se esconde para protegerse de lo que hay afuera. Mientras que eso en donde usted se esconde, sea el arca, sea el arca del pacto, sea el templo, sea lo que sea, es el que recibe el golpe, es el que recibe la destrucción. El templo en el tiempo de Jesús fue destruido. El arca fue perdida. El arca de Noé pasó todo el diluvio y todas las pericias y golpes que tuvo que haber recibido en ese momento. Entonces, es un símbolo de Jesús. Y en el arca lo que entraron fueron un montón de cachorritos súper lindos, de los animales más selectos que Dios pudo escoger para que la vida continuara y se reprodujeran. Entonces, espero que haya sido divertido, espero que sea un mensaje bonito y que hayamos aprendido algo, aunque sea chiquitito, no es muy largo. Espero que Diosito me los bendiga un montón y espero que estos videos sirvan, aunque sea solamente una persona que lo vea. Sirve, por lo menos esa persona va a seguir la Biblia y por lo menos esa persona va a estar leyendo de sábado en sábado cada 15 días. De cada 15 días a cada 15 días nos terminamos la Biblia. Entonces, Diosito me los bendiga un montón y espero poder seguir haciendo esto y que no me pase nada y que Dios me ayude. Besitos, los amo. Chao. Feliz sábado.